La confrontación es el tema que vamos hoy a estar tocando, y lo importante es saber de que todo lo que hoy vamos a dar a conocer nos va a ayudar mucho a entender al mundo espiritual lo real. Lo real es realmente lo que quizás no podemos ver, pero está siempre en nuestro interior. En Efesios capítulo 1, el verso 21 en adelante, claramente dice la Escritura: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. En el cielo hay principado, hay autoridad, hay poder y hay señorío. Al mundo físico, espiritual o terrenal, estos cuatro ámbitos existen como principados, gobernadores, potestades y huestes, como serafines, querubes, arcángeles y ángeles. 4 jerarquías, 4 dominios importantes. Y sobre todo principio, principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas. ¿Quién? Cristo. Bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermoso este pasaje, porque nos hace mucho entender en que lo que hoy estamos dando a conocer nos ayuda mucho a entender y a saber de que todo lo que tenemos, Dios nos dio ese poder, esa autoridad, ese dominio, ese señorío. Por eso que Dios, cuando le dice al hombre señoread, en ese capítulo 1, verso 26-27, señoread, hizo al hombre imagen y semejanza para señorear, para tener dominio, para tener potestad, para poder gobernar, señorear, multiplicar. Nos dio ese señorío. Tenemos que usar ese señorío al mundo real, al mundo que estamos viviendo. Hemos hablado de las huestes, de seres descorporizados, de los poneros, los espíritus genéricos que se mueven bajo una influencia, que también tienen ellos un rango. Esto es importante entender, que en el mundo espiritual nosotros tenemos que saber dónde enviarlo, que lo hemos mencionado en otras clases también, dónde van los demonios o los espíritus inmundos. Recuerde que los demonios y espíritus inmundos son dos jerarquías que son diferentes, actúan diferentes, trabajan juntos, pero no son iguales. Lucas 8:30 nos dice: entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos demonios que habían entrado en él. Aquí tenemos a Jesús haciendo una pregunta, aunque él sabía. El Señor sabía que lo que estaba sucediendo, pero al Señor, al preguntar, estaba dando argumento para nosotros conocer, para que quedara escrito, grabado, de cuánto es una legión. Que una legión se compone de 6.826 espíritus, o 6.826 demonios, o 10 cortes. Eso se compone una legión. Y interesantemente que el verso 31 dice: y le rogaban que no le ordenara irse al abismo. Le rogaban a Jesús: no nos envíes al abismo. Otra versión dice: le suplicaban. La versión LBN dice: le pedían que no lo mandara volver al abismo. ¿Por qué? Porque al mundo espiritual y al mundo físico, todo espíritu puede tener también un tormento. Los demonios pueden también tener tormento, pueden ser destruidos por el dunamis, por el poder, son atormentados. Por eso que ellos no resisten la gloria de Dios. Si ellos no resisten, quiere decir que ellos sufren, son atormentados. ¿Por qué? Por la gloria y el poder de Cristo. Este dato es importante, porque no por ser seres espirituales o seres de maldad, ellos no reciben dolor. Ellos reciben dolor, son atormentados.
por la gloria. Por eso que aquí le rogaban y decían al Señor, no nos envíe los abismos. Le suplicaban, le pedían no enviarlos a los abismos. ¿Por qué? Porque no habían cumplido la orden que se le había dado del inframundo. ¿Cuál era la orden del inframundo? Entrar en el demoniado de Gadara, que era el posicionado, y destruirlo y matarlo. Esa es la función de los demonios. Espíritus inmundos de entrar primero, luego los demonios querían matarlo, pero como no llegaron a cumplir eso, ellos sabían que si volvían a los abismos, se harían ellos atormentados por no cumplir una orden. Y ahí dijeron, mejor déjanos aquí en la región. Y ahí buscaron los cerdos, un hato de cerdo que se compone de 2000 cerdos. Y entraron los de espíritus de demonios. Los cerdos, los demonios, al ser tanta la complejidad de estos demonios, se vuelven locos, se desesperan y toman carrera y se caen a un barranco, que son precipitados hacia las aguas, y mueren los cerdos ahogados. Pero los cerdos no es que mueran ahogados porque no sabían nadar. Los cerdos saben nadar. Dato interesante eso. Los cerdos saben nadar. Entonces, ¿por qué dice que los demonios que entraron a aquellos cerdos, los cerdos murieron ahogados? Es por la influencia. Los cerdos, cuando entraron estos demonios, se volvieron no soportaron los demonios dentro de los cerdos. Por eso que ellos corren, se precipitan a la agua y mueren. Pero en síntesis, no mueren por ser ahogados, sino mueren por la presión de estas entidades dentro de un cuerpo. Géneros y jerarquía. Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no los enviase, no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de cerdos que pasían en aquel lugar, estos animales en el monte. Y le rogaban que lo dejase estar en ese lugar. Y el Señor dice que le dio permiso. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolo a los abismos, lo entregó en prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Entonces, toda esta jerarquía de demonios, de espíritu inmundo, de ángeles caídos y toda influencia demoníaca, ellos ya tienen su juicio. Tienen su estado que ya son reservados, pero ya tienen su juicio. Aún el mismo Satanás, que el Señor reprenda, tiene su juicio. Los que se rebelaron, la primera entidad que se revela en el cielo, la iniquidad, se revela, tiene su juicio. Luego Luzbel, Lucifer, tiene su juicio. Ángeles caídos tienen juicio, jerarquías. De Efesios 6:12, principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritu inmundo, principados. Todo eso tienen juicio. Emisores, receptores, vectores, nahuales. Todos tienen ya su juicio. Está el infierno, donde hay prisiones, ahí hay tormento. Ese es lo que es el Tártaro. El Tártaro es donde están las personas que rechazaron a Cristo, no quisieron reconocer a Cristo como su Salvador. Ellos están en un lugar de tormento llamado el Tártaro. Lugar de tormento. Ahí tenemos la historia del rico y Lázaro, cuando el rico estaba atormentado por una llama. Él estaba en el Tártaro, en un lugar de tormento. O sea, en el Gehenna. En el Gehenna, donde estaban atormentados. En el Gehenna, donde están las personas que han muerto sin Cristo. Ese es el infierno. Ese es el inframundo, el Gehenna. Ahí para aclarar el concepto. El Gehenna es un lugar donde toda persona que muere sin Cristo está en el infierno, prisiones o inframundo, se llama Gehenna. Ese es el lugar donde están siendo atormentados por demonios, por espíritu, por lo que ellos hicieron, y ellos están sufriendo en ese lugar. Se llama el Gehenna. Pero está el Tártaro, que el Tártaro tiene que ver con prisiones de oscuridad, donde ahí aplica en 2 de Pedro 2:4, que el Señor, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Ese es el Tártaro. Ahí están todos los espíritus redentos que se rebelaron. Aplica también Judas capítulo, aunque es un solo capítulo, Judas capítulo 1, el verso 6, en que Dios claramente dice en la escritura en que los ángeles están ahí en prisiones de oscuridad por haberse rebelado, porque
dejaron su estado de dignidad, su estado de honra, que son los cielos, y vinieron a la tierra y tomaron cuerpos de mujeres, lo que hemos enseñado bastante ese tema. ¿Cómo ataca el enemigo? El enemigo va a atacar por medio de acusaciones. Siempre el enemigo va a tratar de acusarte. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si nosotros o cometimos una infracción y después de cometer esa infracción reconocemos, el Señor ya nos perdonó. Ya nos lavó y nos limpió a precio de sangre. Por eso tenemos el abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Entonces esto es importante, porque muchas veces viene el enemigo y le vuelve a recordar lo que ya el Señor les perdonó. La Escritura dice claramente que cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, los toma y los lleva a las profundidades de la mar, que significa que nunca más se acuerda. Pero nosotros nos acordamos de ese error, de ese pecado, porque el enemigo nos acusa. Y como nos acusa, volvemos nuevamente a traer ese mismo problema que ya el Señor nos perdonó, nos hizo nueva criatura, y volvemos nuevamente a traer esa acusación que hace el enemigo. Por esto dato es muy importante. No tenemos que dar lugar al enemigo. ¿Cómo? En acusaciones. No escuchemos las obras del enemigo, que él es el acusador, y continúa acusando. Lo hizo en Job. En Job se presentó acusando. Y Apocalipsis dice que fue echado al infierno el acusador de vuestros días. O sea, él continúa haciendo acusaciones. La versión LBLA dice Apocalipsis: vi una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos y el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Ahí está el texto, lo que hablaba anteriormente, que el enemigo continúa acusando. Es el acusador. Él presenta argumentos, lo que menciona también la Escritura en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y él va a presentar argumentos. Lo hacen los demonios, lo hacen los espíritus mundos, lo hacen la jerarquía y mayormente el acusador. Por medio de tentaciones. Esto también es importante porque nos da también a entender que el enemigo lo va a hacer a través de una tentación, o sea, va a colocar una tentación. Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire qué interesante este pasaje, porque muchas veces la gente se confunde en no profundizar un poco esto. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llevó a Jesús al desierto. Ahí donde él estaba en el ayuno. Estaba 40 días ayunando y lo toma el Espíritu Santo y lo lleva al desierto. Y ahí fue tentado por el diablo. Mire qué interesante. Porque algunos dirán, no, si yo estoy en ayuno, yo estoy buscando, yo me estoy consagrando, el enemigo no puede tocarme, no puede hacer nada. ¿Será realmente así? Si estamos en cobertura, si estamos en mayor cobertura del Señor, estamos guardados y protegidos, pero eso no quita derecho que el enemigo no va a venir a tentar. Le puede venir a tentar, si lo hizo con Jesús. Con Jesús, estando él 40 días. A lo mucho nosotros en un día que ayunamos, 2 días, ya nos creemos ya que estamos en el cielo. Ya creemos que estamos con aurora, con alitas, y ya nos creemos invencibles. Jesús llevaba 40 días y aún fue tentado por el diablo. Entonces, cuidado con eso también. No nos descuidemos. El enemigo puede venir en una tentación aún buscando de Dios. ¿Para qué? Para hacernos caer de lo que estamos haciendo. Y 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y Él es fiel, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proviene también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.
Se fija, ahí aplica nuevamente el texto. No porque tú estés en búsqueda, no va a venir tentación. Ya lo vimos que Jesús fue tentado aún estando los 40 días de ayuno. Aquí Corintio, el Pablo, menciona en su carta que cuando ha venido la tentación, pero cuando venga la tentación, no va a ser más allá de lo que podáis soportar. O sea, va a venir una ayuda, sino que la tentación, dice, proveerá también la vía de escape para que podáis resistirla. Dato interesante, todo eso que nos ayudan más a entender que tenemos que siempre prepararnos en el Señor. Y Santiago 1:14 más nos relata esto. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado o seducido por su propia pasión, que ese es otro tema. Ahora, las tentaciones todas provienen de Satanás. Todas, absolutamente todas. Las pruebas son diferentes. Las pruebas producen bendición. Las pruebas son de Dios. La tentación es de Satanás. 3. Por medio de seducciones. Primera de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ahora, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Ellos engañan, hacen creer que es Dios en el asunto. Colocan doctrinas de demonio que tienen que ver con didasque. Estos demonios no entran para matar. Los que son las huestes, la cuarta jerarquía, ahí están los demonios y espíritus mundos, son diferentes. Si alguien no entiende los conceptos, ahí los puede escribir o puede hacer preguntas también ahí en el mismo chat. Voy a estar viendo el chat. Si alguien tiene una duda, estamos ahí para poder ayudar, y que hoy sea también una clase de, si algo no se entiende, puede hacer usted su pregunta según el tema que estamos dando. Entonces los demonios, ellos todos entran para matar, exceptuando lo que dice 1 Timoteo 4:1. Hay espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Y aquí está hablando no fuera de la iglesia, está hablando dentro de la iglesia. No debería de suceder eso. Pero la gente, por ministros o por gente o líderes que no se están consagrando, que no realmente están buscando de Dios, no están hablando la palabra, la sana doctrina, se dejan engañar por operaciones engañosas y doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios son las doctrinas que llevan a miles y a miles de gente al mismo infierno. Son seducidos, son engañados. Recuerde que los demonios y espíritus mundos no son iguales, actúan diferentes. Si alguien no entiende eso, ahí coloca cuáles son los demonios, o no entiendo cuáles son los espíritus mundos. La idea es poder hoy también hacer una enseñanza del tema y que usted pueda entender bien esta jerarquía. 4. ¿Cómo operan también el enemigo? Por medio de opresiones. La opresión es un ataque que viene de afuera hacia adentro. No está dentro todavía, es una opresión. Hechos 10:38 dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces la opresión tiene que ver con un ataque desde afuera que quiere tratar de entrar. Ese se llama una opresión. Una tentación, cuando está siendo tentado, es en la opresión. Pero cuando usted cayó en la tentación, ya eso se llama operación, porque ya está dentro. La operación es de adentro hacia afuera. La opresión es de afuera hacia adentro. Son términos importantes poder conocerlo, cómo actúa el enemigo. Otra cosa también, cómo actúa el enemigo por espíritus asignados. Los espíritus asignados son generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, de 14 generaciones, según Mateo capítulo 1, verso 17, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones, 14 generaciones se compone de 16.384, entonces sumamos 16.384 más 16.384 más 16.383. ¿Por qué 83? Porque Jesús no fue hijo biológico de María ni de José.
entonces hay una genética que está en blanco, la número 13, y ahí donde serían 16.383. En síntesis, en todo eso, tenemos la suma de 49.151 ancestros de un pasado. Ahí pueden ser espíritus asignados, son bastantes. 49.151 espíritus de un pasado que pueden venir y atormentar las vidas generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, aún por los pecados de sangre. Lo que menciona la escritura, los pecados de sangre, que también tenemos que tener cuidado, porque en esa área, cuando nosotros entendemos, podemos nosotros saber cuán importante es el cuidado que nosotros tenemos que tener de estos espíritus, porque van a tratar en lo posible de entrar en las personas y seducir para engañar. Esa parte de la escritura es muy importante, porque los pecados de sangre pueden dañar a una persona. Es importante lo que dice Santiago 4:17. Muchas veces entonces es importante nosotros saber de que los espíritus van a tratar de confundir, de por medio de estos espíritus asignados también. Segunda de Corintios 12:7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enaltezca o me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Eso es lo que lo tenía el apóstol Pablo. Por ahí no habla de un área de pecado, es algo que él tenía en su cuerpo, un aguijón, pero no era de pecado. Es importante también darlo o a entendimiento que no era algo que él tenía un pecado, por eso decía el aguijón de su carne. No, él tenía un problema, y por lo general en todo lo que se ha estudiado, posiblemente el aguijón al que él tenía problema, en que le pidió al Señor que se le quitara, y el Señor le dijo: basta de mi gracia. 3 veces he pedido, pero bástate de mi gracia, le dijo, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Pero ahí no está hablando de debilidad de pecado, no está hablando de debilidad de carne, está hablando de debilidad en el cuerpo, que él tenía un problema en su cuerpo. Posiblemente, según los estudios que se han hecho, uno de los problemas que tenía el apóstol Pablo era en sus ojos. Recuerde que cuando él iba camino a Damasco, se encuentra donde ahí aparece Jesús, y él cae del caballo, y sus ojos queda cegado, queda ciego, y ahí le dice el Señor: porque Saulo, ¿por qué me persigue? Ahí era Saulo, después se convierte a Pablo. ¿Por qué me persigue? Y ahí, cuando él se cae del caballo, recuerde que era también soldado, por eso que es el caballo, y los soldados romanos siempre andaban, por lo general, moviéndose en sus caballos, y cuando cae, queda ciego. Ahí donde tiene que ir, donde Ananías, la calle derecha, y después aquí el varón le da la sanidad. Pero después de eso, él quedó con problemas en sus ojos, porque le quedaron como escamas. Dice la escritura que escamas le salían de sus ojos. O sea, él quedó con una secuela que seguramente le molestaba en sus ojos, le dañaba, quizás le daba ardor, y él constantemente tenía que hacerse limpieza. Posiblemente a eso sea lo que se refiere del apóstol Pablo, de un aguijón, pero no habla de un pecado. Eso es imposible. Pablo, y hemos estudiado mucho, recuerde la escritura que Pablo es un hombre criado a los pies de gran Gamaliel, donde él tenía una conducta intachable. Primera de Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Entonces vamos a tener adversarios siempre. 7. Por medio de las fortalezas. Existen 45 tipos de fortalezas que tenemos en la mente. Son bastantes. Entonces, aquí aplica 2 de Corintios 10:4, porque nuestras armas de nuestra contienda o milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Dónde aplican las fortalezas? En la mente. Y ahí el verso 5: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivos. Cautivo significa encarcelado. Tenemos que encarcelar todo pensamiento, todo lo que usted le genere conflicto, todo pensamiento que le traiga persecución, que le traiga un daño, que le traiga algo que le haga desviar de la voluntad de Dios. Sujetamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Son las partes que nosotros tenemos que entender de que tenemos que sujetar estas áreas. 8. Por medio de fuerzas demoníacas. Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída va la altivez de espíritu. Estas son influencias. El enemigo va a colocar influencias demoníacas. La arrogancia, el orgullo, la egomanía, la vanagloria, el creerse más. Le pasó a Luzbel: subiré al cielo. Isaías dice: subiré al cielo, colocaré mi trono, me sentaré y seré semejante a Dios. Orgullo, arrogancia, ego. Por eso que el proverbio dice: el principio de la caída es la altivez de espíritu. Cuidado con eso. A medida que más lo honre, muera. A medida que más lo use, muera. No se crea el cuento, que porque si no usted va a creer que usted lo está haciendo. Hay mucha gente que está siendo usada en el don y creen que ellos lo están haciendo. Se olvidaron que Dios le dio ese don. Y ahí es donde están manipulando las emociones de la gente y jugando con las emociones de las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. La gloria siempre es para Dios. Pero muchos, porque como están siendo usados, creen que ese don, bueno, es irrevocable, pero creen que ese don está siempre, va a ser producto de que ellos lo están portando. Pero fue por medio de que Dios lo dio para que ellos trabajaran ese don, pero no para que lo manipularan. Ahí donde vienen en que el hombre empieza a gobernar. 9. Por medio de inmundicia de la carne. Aquí aplica 2 Corintios 7:5 y también los Gálatas 5. Y aquí claramente dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Carne tiene que ver con la palabra sarc. Y sarc viene de la raíz sarcófago. O sea, quítate toda obra de la carne. Tienes que morir. Tienes que estar, todos los días tenemos que pasar por el sarcófago. El sarcófago es una urna. Lo que quiere decir claramente en que nosotros tenemos que morir todos los días. A lo que sabemos, a lo que hemos aprendido, a las obras de la carne, a las contaminaciones por ambiente, por atmósfera, por clima, algún espíritu. Tenemos que morir todos los días. Porque el hecho de salir a la calle ya nos contaminamos sí o sí. Cuanto más con espíritus, cuando personas acarrean estas áreas. 10. Por medio de maldiciones ancestrales. Aquí hablaba lo que hablaba anteriormente de Mateo 1:17, 14 generaciones. Estas 14 generaciones se componen de 16.384 ancestros. Aquí lo tenemos más detallado, lo que hablé anteriormente, pero para que usted pueda entenderlo más fácil, las 14 generaciones, solo 14 generaciones se componen de 16.384. Y aquí tenemos 3. Y nosotros somos otra generación de la número 15. Hay 14 generaciones. Cuando aparece Cristo, somos la número 15. Y si somos la número 15, viene ahí que el número 15 en gematría significa misericordia. Miren qué interesante. El número 15 en gematría significa misericordia. Si el Señor te alcanzó a ti, eres la generación número 15. Pero igual hay que cortar las generaciones de 14 generaciones de un pasado, porque esos son consecuencias de los actos. Lo que sembramos, cosechamos. La paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que quitar esos espíritus que vienen generacionales. Ahí menciona cada uno de ellos, de estos pecados. Hebreos 12:4, que habla de los pecados de sangre. El pecado por sangre es ADN. Tu padre, tu abuelo, ese es el ADN. Incluso tus hijos también tienen el ADN de los padres. Por eso es que es importante que los padres son responsables, o la madre responsable de ellos estar bien.
porque la genética de ellos van a ser los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos. Si el padre o la madre corta esta genética de maldiciones, el hijo es limpiado de esa genética, no le tocará. Ahí dice la escritura de Deuteronomio, hasta 1000 generaciones serán benditas. Por eso es que es importante de todo lo que hoy estamos dando a entender, sanarnos, pero ahora también está la responsabilidad de nosotros sanar o cuidar a nuestra genética, a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros, para así ellos también producir salvación. 11. Por medio del pecado. Es otra cosa que el enemigo también busca. Primera de Juan 1:9. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Si confesareis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Importante entonces limpiarnos del pecado. 12. Por las prácticas de ocultismo o haber participado en ella. ¿Cómo es práctica de ocultismo? Muchas veces las personas llegaron, antes de llegar a Cristo, fueron a consultar a un brujo, estaban en esoterismo, consultaban a las cartas, veían al gitano, a la gitana, le consultaban las manos, le gustaba el horóscopo, le gustaba la idolatría. A eso hay que hablarlo, confesarlo y entregárselo a Cristo, porque el mundo espiritual es jurídico. Entonces hay que entregar todo esto. Ahí aplica Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti ni nadie que haga pasar sus hijos o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni agorero, ni hechicero. Y aquí muchas veces las personas dirán que yo no soy adivino, no soy hechicero, no soy agorero, no soy nada de eso. Pero la Escritura nos dice, cuando le habla el Señor en Samuel hacia Saúl, y la Escritura también comienza que por él haber desobedecido, le vino un espíritu malo. Y la Escritura dice que la rebelión es como el pecado de la hechicería. Y lo que es la idolatría tiene que ver con la rebelión. Entonces la desobediencia es como el pecado de hechicería. Y la rebelión es como el pecado de ídolos o de idolatría. Mire qué interesante. Solo rebelión y solo desobediencia. Hay hechicería, hay brujería, hay espíritus, hay idolatría. Entonces no podemos decir que no hemos practicado esas artes, porque no estamos hablando solamente de hacer las artes, los brebajes, el hecho de desobedecer. Ya estamos con espíritus rebeldes. El hecho de ser rebelde delante del Señor, ya tenemos el área de dioses paganos que se llamarían la idolatría. Interesante todo esto que lo hemos enseñado en nuestras clases. Por medio de la brujería, la hechicería, los brebajes, los ritos, hay que quitar todo esto. Porque el éxito de una brujería es mediante una puerta abierta, en que está habilitado y que la persona sufre hechizos y brujería. Esto es importante quitarlo. Estuve ministrando a una mujer que estaba dentro de la iglesia. Y aún esta hermana dentro de la iglesia fue a consultar a brujos. No tendría que haberlo hecho. Y hoy está viviendo los ataques de los mismos espíritus que ella fue a consultar. Hoy está siendo atacada. Y ella, cuando me contó, lo vio como tan normal. Y ahí donde yo la ministré, le dije, esto tú tienes que cortarlo. Por eso es que está viviendo los ataques. A ella le cuesta dormir, es atormentada, siente espíritus que se mueven dentro de su cuerpo. Dice que como serpientes que se mueven entre su cuerpo, y está siendo atormentada. Pero ¿quién fue el culpable? Ella misma, que abrió una puerta, más siendo conocedora del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora que somos conocedores de Dios, no demos lugar a la brujería, a la hechicería por las palabras. Aún las palabras son hechicería. Lo hemos enseñado también. Entonces tenemos que tener cuidado de entregar al Señor todas las prácticas ilícitas que hemos cometido, porque el enemigo no perdona nada. ¿Por qué? Porque él va a ir a la ley. ¿Y qué es la ley? La paga del pecado es muerte. Lo que el hombre sembrará cosechará. Si el hombre no ha entregado eso, la mujer no ha entregado una práctica que traía en el mundo y llegó a Cristo, no la ha entregado, eso todavía está activo al mundo espiritual.
Interesante todo esto. Este es el tema. Y aquí tenemos más temas también de la posesión, pero vamos a dejar ahí porque hay bastante que poder entregar. Era el último. Bastante tema sobre lo que tenemos nosotros que entregar para el Señor, porque el enemigo va a usar un ataque de contaminación. Entonces, esta es la confrontación. Vamos a tener diferentes tipos de batalla, confrontaciones, diariamente, todos los días. Todos los días vamos a vivir algún ataque o alguna confrontación. Por eso es que es importante saber de que en Cristo podemos nosotros ser liberados. Pero aquí viene lo más importante, reconocer. Recuerde qué pasó con Saúl, se excusó. Como se excusó, le envió un espíritu malo. Ya del Señor se apartó de él. No, Dios no le hablaba ni por profeta, ni Jehová hablaba con él. Ya no le hablaba ni por Urim ni por Tumim. Se confundió a tal extremo que fue a consultarle a Divino Adendor y vemos que él termina su vida quitándose su vida, atentando contra su vida. Todo esto sucedió producto de no haber entregado y haber dicho, cometí el error, porque la orden del Señor era anda, mata y a todos, mata a todos, porque todos estaban en contaminación, pero él se excusó. Hay que tener cuidado con eso. Este es el tema, espero hayan podido entender cuán importante entonces cuidarnos de estos espíritus, porque las confrontaciones todos los días las vamos a tener.